video tutorial en cada sección donde explicas texto y a cada tema. En cada hay una sección de teoría y también está aquí en la aquí en la sección complementaria. Aquí están los y deben acceder, contestar los test donde dice ejercicios, o hay dos, clasificación de números reales y y bueno, no dice redar. Bueno, es que lo usé para demostración. O por ejemplo acá, suma de fracciones. Deben darle clic en realizar y ya los va a mandar. Deben resolver cada ejercicio y seleccionar la respuesta que consideren que es correcta. Y cada tema que aquí se pregunta se enseña en la parte de teoría, ¿sí? Todo lo que se pregunta acá está en los temas está en la teoría. Entonces, sí, y también cualquier duda, pues también me pueden decir. O preguntar al correo electrónico, el correo que adjunto en la bienvenida. Ahí pongo mi correo. Pues sí, como recomendaciones, pues vayan, no se atrasen mucho. Se les va a ir habilitando cada lección conforme paguen su colegiatura. Y también, sí, les digo, procuren ir si se llegaran a atrasar, aunque paguen todo de jalón, no se les puede habilitar todo de jalón, sí, de cada lección. Se les debe habilitar una por una, de jalón todas. Entonces sí, procuren ir al corriente. Bueno, y si completan todas las lecciones, tanto la teórica como tendrán derecho a examen final. Entonces así es como se les va a evaluar. A ciencias exactas yo les voy a evaluar promediando los test, haciendo la media con los test. Es decir, yo puedo acceder y ver qué calificación obtuvo cada uno. Yo lo puedo ver. Y con eso, y voy a promediar los exámenes, los test, y ya con eso les califico. Bueno, y yo les voy diciendo qué lección deben solicitar. Yo voy a publicar en el grupo, por ejemplo, voy a publicar que van a solicitar la aritmética y su complementaria. Bueno, ¿dudas hasta acá? Los que todavía no tenemos esas lecciones Sí, las deben ir solicitando. Por ejemplo, hoy en esta semana van a ir solicitando esta, aritmética, y su complementaria. Sí, lo voy a publicar en el grupo. ¿Otra duda? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la clase. Bueno, entonces pongan como título matemáticas. Vamos a ver qué es matemáticas. Dice, copien el concepto. Matemáticas es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Bueno, copien y ahorita explico qué es una cantidad abstracta. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Listo. Bueno, entonces dice, matemáticas es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta.
Bueno, ¿qué es una cantidad abstracta? Una cantidad abstracta la podemos definir como una cantidad que es difícil verla en la realidad, ¿sí? Que es una construcción de nuestra mente. Eso es una cantidad abstracta, una cantidad que está en nuestra mente y que es difícil verla en la realidad. Por ejemplo, los números. Los números son una construcción de la mente. Cuando vemos una cantidad de manzanas, decimos que son 2 o 3 manzanas, pero ese número está en nuestra mente, no lo vemos en la realidad. Y de igual manera, las ecuaciones de las ciencias, de las matemáticas, de la física, la química, en sí no se ven en la realidad. Sirven para describir fenómenos de la realidad, pero son cantidades que se construyen en la mente. Bueno, y eso es lo que estudia la matemática. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ahora el número. ¿Qué es el número? Dice, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. A ver, cópienlo y ahorita explico más. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces dice, el numus, dinero, dio nombre al número. Es decir, en la antigua Roma, a las monedas que ocupaban les llamaban numus. Ese era su nombre, así le decían al dinero, le decían numus a las monedas que ocupaban. Entonces, como en el intercambio comercial era mayor la necesidad de hacer conteo, de contar monedas o de contar cantidades, de ahí surgió o derivó el nombre de número. Pues sí, en el intercambio comercial era necesario contar, por ejemplo, el costo de una vaca, que eran, no sé, 15 monedas de plata. Un ejemplo, no sé cuánto era, pero así se debían de contar. O 3 monedas de oro. Entonces, así de esa manera, como en el intercambio comercial era mayor la necesidad de hacer conteo, pues de ahí surgió el nombre, el número. Entonces por eso dice, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Pongan como subtítulo clasificación de números, ¿sí? Pongan como subtítulo clasificación de números. Entonces pongan, como dije, en subtítulo clasificación de números. Bueno, si ya pusieron eso, vamos a ver. Vamos a ver primero los números naturales. Dice, son los que se utilizan para contar. Ejemplo, 1, 2, 7, 20 y 100. Es decir, ¿cuál es su característica? Que son enteros, es decir, sin decimales, y son positivos. Aquí no se incluyen los números negativos, que se utilizan para contar. Por ejemplo, si contamos personas, enteros, ¿no? Contamos 2 personas, 7 personas, 20 personas. No podemos contar 2.5 personas, 7.2 personas. No se puede. No tiene sentido. O 20.1 personas o 20.99. Entonces, como no tiene sentido, como son los que se utilizan para contar,
son enteros. Y solo podemos contar menos 2 personas o menos 5 personas. Entonces esa es su característica. Son enteros y positivos. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno. Ahora vamos a ver los números enteros. Dice son aquellos que no tienen decimales. Y aquí ya se incluyen, pueden ser positivos o negativos. Entonces aquí está. Aquí hay ejemplos. 2, menos 5, 7, 50, menos 40. Aquí ya se incluyen tanto los positivos como los negativos. La característica es que no tienen decimales. Ahí está, esa es su característica. A ver. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, nada más se me pasó ahora los números naturales se les representa con la letra N, así, con esta letra como caligráfica. Aquí se le hace relleno. Y a los números enteros se les representa con la letra Z. Sí, porque es una deriva de una palabra alemana que significa entero, porque lo usó un matemático alemán. Entonces, sí, sí, exacto. Pónganle de los números naturales, si quieren ahí pónganle entre paréntesis N. Y números enteros, aquí está Z. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los números racionales. Dice, son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B, es decir, como fracción. Ahora escriban y ahorita hago ejemplos.
Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Gracias. Entonces a los números racionales se les representa con la letra Q, porque deriva de una palabra italiana que significa cociente, como en inglés, quotient. Bueno, entonces pónganle nada más eso. Bueno, entonces vamos a ver. Ejemplos de números racionales serían los siguientes. Por ejemplo, un medio. Ahí está, este es un ejemplo de número racional. Es decir, se escribe de la forma a entre b, es decir, como fracción simplemente. Las fracciones son los números racionales. También, por ejemplo, 3/4. Y pueden ser negativos, por ejemplo, menos 4/5. Ahí está, también pueden ser negativos. O también puede que el de arriba sea más grande que el de abajo, por ejemplo 7/3. Ahí está. Todos los que se escriben como fracción, todas las fracciones son parte de los números racionales. Ahí está. Bueno, entonces copienle. Ejemplo, pónganle. Ahí está, y esto. Es decir, los números racionales son las fracciones. Son todos los que se pueden escribir como fracción. Bueno, gracias. También los números decimales entran dentro de los números reales, de los números racionales. Porque se pueden escribir como fracción. Ejemplo, vamos a ver. Antes de que copien. 2.5. 2.5 se puede escribir como fracción. ¿Cómo? Poniendo los números en el numerador, aquí arriba. Recuerden, el de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. Entonces, para escribir 2.5 como fracción, se ponen los números aquí arriba, en el numerador. Divididos entre 1. Y al lado del 1 le voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que tenga el número. ¿Cuántos decimales tiene? 1. Entonces va a ser nada más un 0. Así, de esa manera. A ver, otro ejemplo. Si tenemos 7.32, más bien antes de escribirlo como fracción, 7.32, ¿cómo lo escribimos como fracción? Pues ponemos los números arriba, 732, divididos entre de 1, ¿y cuántos ceros voy a poner? Pues la cantidad de decimales que hay acá. Hay 1, 2, entonces van a ser 2 ceros. Así, de esta manera. A ver, un último ejemplo. Si tenemos el número 0.125, ¿cómo se escribe como fracción? Pongo los números aquí arriba, 1, 2, 5. Y divididos entre 1, ¿y cuántos ceros le voy a poner al lado? Pues la cantidad de decimales. Hay 1, 2, 3. Entonces van a ser 3 ceros. Ahí está. Y así se escribe cualquier número decimal como fracción. Bueno, obviamente decimal finito, que sus decimales sean finitos. Ahorita digo a qué me refiero.
Es decir, que terminan los decimales, no se siguen indefinidamente. Ahorita voy a poner ejemplos donde hay decimales que se siguen indefinidamente. Bueno, a ver, cópienle, ahora sí. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver los decimales periódicos. También se pueden escribir como fracción. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Ahora son aquellos decimales que se repiten indefinidamente. Por ejemplo, 0.3333. Se escribiría, bueno, como decimal periódico se escribiría como 0.33 y una raya arriba. Ahí está. La raya arriba nos indica que el 33 se repite indefinidamente, se va a ir repitiendo. 33, 33, 33. Y este se puede escribir como fracción. Este representa la fracción 1/3. Hay un procedimiento para saber cómo este decimal periódico se escribe como fracción, pero ahorita no lo vamos a exponer, nada más vamos a clasificar los números. Ahorita no se va a exponer, nada más decir que todo número cuyos decimales se repiten indefinidamente, esos son números racionales, porque se pueden escribir como fracción. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, el número 0.636363. Ahí está, este igual es un decimal periódico. Quizás este se entienda mejor. Esto es decimal periódico, que los decimales se repiten indefinidamente. En este caso, ¿cuál se repite indefinidamente? El 63. Se va repitiendo. Y así se va a seguir indefinidamente. Este se escribiría como 0.63 y una raya arriba. Y este se puede escribir como fracción. Este representa la fracción 7/11. Bueno, ahorita no se va a exponer el procedimiento para escribirlo como fracción. Solamente se va a poner se va a decir que estos números decimales periódicos se pueden escribir como fracción. Y por lo tanto son racionales, son números racionales. A ver, cópienle.
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces... bueno, vamos a ver. También los enteros se pueden escribir, o bueno, los enteros son números racionales, porque estos se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el 2, ¿cómo se puede escribir como fracción? Bueno, solamente se le pone un 1 abajo. Ahí está. 2 es igual a 2 sobre 1. Porque 2 entre de 1, ¿cuánto es? Es 2. Ahí está. El 7 se puede escribir como fracción. ¿Cómo? Pues igual, poniéndole solamente un 1 abajo. Y no importa que sea negativo. Si es menos 7, el menos se pone aquí, en medio de la fracción. Sí, se podría poner aquí en el numerador, pero generalmente por elegancia el signo se pone aquí, en medio de la fracción, aquí en línea con la raya. Y también aquí en medio del igual, en medio de las dos rayas del igual. Entonces, igual todo número entero se puede escribir como fracción, solamente poniéndole un 1 abajo. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ahora vamos a ver los números irracionales. Dice, los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. A ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como fracción. Ejemplo, el número pi. El número pi no se puede escribir como fracción. Eso se puede demostrar. Entonces el número pi es 3.14159 y tiene decimales infinitos y no periódicos. Es decir, que no se repiten sus decimales. Por más decimales que le han buscado al pi, jamás se ha repetido 14159. No, tiene decimales infinitos y no periódicos. Es decir, no se repiten. Entonces el pi es un número irracional. No se puede escribir como fracción. Otro ejemplo es el número e. El número e vale 2.71. Ahí no. 2.71, 2 y de igual manera sus decimales se siguen indefinidamente.
¿sí? Y también sus decimales no son periódicos, es decir, que no se repiten. Ah, no, perdón, es 271, 82 y así. Se siguen indefinidamente sus decimales y no se repiten, no son periódicos. Ah, bueno, pero sin embargo tienen mucha aplicación. Por ejemplo, el pi, aparte de calcular perímetros y áreas de círculos o volúmenes de esferas, se ocupa para medir ángulos. Entonces sí, tienen muchas aplicaciones. El número se ocupa en crecimientos exponenciales. Cuando se oye hablar de un crecimiento exponencial es que tiene involucrado este número, el número e. Ah, bueno, también otro tipo de número irracional son las raíces inexactas. Son también números irracionales. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Otro ejemplo, la raíz cúbica de 6, digamos. Ahí está, toda aquella que es una raíz inexacta es un número irracional. A ver, cópienle. Copien rápido porque ya va a acabar la sesión. Ah, bueno, entonces si copien lo que son los números reales. Dice, son los naturales, enteros, racionales e irracionales. Son todos los que vimos anteriormente. Esos son en conjunto los números reales. Copienle. Listo. Bueno, entonces antes de que acabe la sesión, bueno, los números reales se representan con la letra R, de esta R relleno. A ver, pónganlo. Y los números irracionales se representan con una letra Q, pero con una comilla, así, Q primada. Estos son los números irracionales. Estos son los irracionales y estos son los reales. ¿Mande? Estos son los números irracionales. Así se representan. Y estos son los números reales. Así se representan. Bueno, cuando termine, ya saben, nos vemos a las 10. Se conectan en el otro link.